Muy buenas tardes, Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy sábado estamos aquí para traer una palabra de salvación, de restauración, de fortaleza a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Telecanal 28, Cable Éxito Visión, también los que nos ven en Win TVO, los que nos ven Hot Lagarto TV vía streaming en todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa. Le bendecimos de manera especial. Declaramos que sea el Señor fortaleciendo y ayudándoles a que ustedes puedan, ¿verdad?, seguir viendo desarrollar este día y que aún puedan ver muchos días más en su vida. Ciertamente estamos viviendo tiempos malos y peligrosos del cual muchas veces no tenemos control. Solamente sabemos de la hora, pero no sabemos más adelante qué pueda venir a nuestra vida. Ciertamente necesitamos la protección de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios para que podamos ver esa protección sobre nosotros que nos cubre en todo momento. Quizá hay muchas personas que se hayan cuestionado diciendo, pero óyeme, en los últimos acontecimientos precisamente han sido con personas que profesan la fe, personas que están ahí yendo a la iglesia y le ha tocado vivir experiencias tan desastrosas como la que hemos visto en la noticia en estos días. Pero déjame decirte que tenemos que mantenernos siempre en oración, en clamor delante de Dios, en un corazón y una mente conectada al Padre, porque el enemigo no se descuida. El enemigo siempre está a la acecha buscando la manera que tú estés distraído o que estés muy ajeno a lo que está pasando en el mundo para entonces él atacar y dar el golpe fuerte. Hemos estado viendo unas noticias bien catastróficas en estos días tocante a los niños. Señores, déjenme decirles que esta persecución a los niños no es algo nuevo. Es algo que está registrado en la Biblia desde los tiempos de Moisés, cuando Faraón decidió matar a los niños, como también el tiempo del mismo Jesús, cuando Herodes mandó a perseguir a los niños menores de 2 años para matarlo. O sea, el enemigo siempre ha odiado la niñez. ¿Por qué odia la niñez? Porque ciertamente son las generaciones que se van a levantar y van a establecer nuevos tiempos. Entonces el enemigo busca la manera de exterminar las generaciones. Si por Satanás fuera, no hubiesen más generaciones, sino que, ¿verdad?, como que se detuviera en el tiempo la edad de los seres humanos y que la población joven, niñas, no crezca, no avance. De hecho, hay muchos lugares que mayormente, por ejemplo en China, la tasa, ¿verdad?, de mayor de edad son personas ancianas. No hay poca juventud, hay poca niñez, porque ellos tienen como cultura de que la persona tiene que tener por lo menos 1 o 2 hijos. Y eso como que le impide que ellos se desarrollen, que haya una juventud floreciente, como podemos verlo aquí en nuestro país, que hay muchos jóvenes, muchos niños, y otros países donde ciertamente no hay un control para que se pueda tener hijos, sino que cada quien elige la cantidad que quiere tener. Entonces, la población en muchos países es adulta. Como por ejemplo también en este país muy conocido, ¿cómo le llaman? Bueno, hay un país, ¿verdad?, que más adelante le voy a mencionar el nombre, que también muchas veces se ve afectado porque la mayoría de personas ya son ancianos. Son ancianos. No hay jóvenes, no hay niños. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, y el enemigo se levanta fuertemente para querer eliminar esas generaciones que se vienen levantando y causar lo que hoy en día estamos viendo, como es el caso de Josefa García, ¿verdad?, que es un caso muy cercano a nosotros, ya que su padre y mi padre eran prácticamente uña y mugre, andaban uno detrás de otro hasta el último día. Esa gente eran primos y yo te sabe. Y tienen un parecido que yo creo que ni los hijos de él se parecen tanto como él y mi papá. Y
Bueno, nos tocó vivir esta triste acontecimiento donde esta mujer, según verdad se dice, no podemos afirmar hasta que se dé ya eh, una, una declaración general de qué realmente pasó. Pero según ella mutiló la cabeza de esa niña. Y eso ha consternado a nuestro país fuertemente y ha tocado la parte más sensible de todos nosotros, ya que, señores, se trata de un niño. Todos los que tienen hijos saben que eso es una tecla que cuando se toca es bien complicado, sensibiliza hasta el mal fuerte. Mire, también creo que en Sosúa una mujer le cortó parte del cráneo a su hijo, a su hija, y son situaciones demasiado fuertes, demasiado dolorosas que se han estado viviendo en estos últimos días, que la gente muchas veces se pregunta y se hace interrogante, ¿y dónde está Dios cuando pasan todas esas cosas? ¿Y por qué le están pasando esas cosas a los niños? Señores, el enemigo, como decía al principio, no duerme. Y él va a buscar la forma como herir los sentimientos de los seres humanos. Y siempre el enemigo te va a dar por la parte más sensible. Entonces esas son las cosas más sensibles. Por eso tenemos que pedirle a Dios que cuide a nuestros hijos, que los proteja donde quiera que estén, que la cobertura de nuestro Padre sea sobre ellos, para que ellos puedan crecer sanos. Porque, señores, no es desde ahora. Muchos niños son violados, muchos niños son víctimas de tráficos y llevados a otros lugares, ¿verdad? Mire, hay lugares aquí turísticos donde específicamente vienen personas turistas para vivir con niños, que muchas veces en la noticia no salen a reducir esos casos porque se ocultan muchas cosas, pero lo hemos visto como muchos niños son vendidos hasta por sus padres para ser usados, abusados sexualmente. Y eso son cosas que son muy, muy delicadas y tocan fuertemente la sensibilidad de lo que sí aman la niñez, de lo que sí son sensibles con los niños. Muchos niños andan en la calle también, huérfanos, desamparados, pidiendo. Y son cosas que de verdad duelen mucho. Muchas personas se están cuestionando en estos días de todos estos acontecimientos. Pero déjenme decirles que sí hay una salida. Sí hay un consuelo. Y es que cuando nosotros rogamos al Padre por la protección de nuestra familia, ciertamente podemos ver a Dios glorificarse de manera especial y cuidarlos. Tenemos que ponerlo en oración para que Dios sea cuidando la niñez de República Dominicana, que la iglesia se active a trabajar con los niños, verdaderas personas, ¿verdad?, con corazones sanos, no dañinos, porque déjenme decirle que también uno de los escenarios que el enemigo está utilizando para dañar a los niños hasta las propias iglesias, que es cosa para que la gente cada día crea menos en Dios. Esas son las estrategias del diablo, usando hasta los mismos creyentes, los que están llamados a cuidar los niños. Esos también son usados para violar, para hacer daños. Entonces hay que reprender el diablo fuertemente y tenemos que abrir los ojos. Tenemos que velar por los niños, tenemos que mantenernos alerta, porque Satanás no está jugando. Satanás no se descuida, él siempre está a la acecha, buscando el más mínimo descuido para él hacer de la suya. Entonces tenemos que orar. Recuerde como en los días de Herodes, como gritos habían en las calles. En los tiempos de Jesús también, porque sus niños eran matados, eran sacrificados. Voz de lloro, de lamentos, que es lo que hoy en día se está viviendo. Es una alerta, ¿verdad? Es una ola maligna que se ha desatado para causar lloro, lamentos, para causar descontento en muchos lugares, en mucha población, dándose esos casos tan complicados y terribles, atroces. Señor, reprenda al diablo.
Tenemos que orar fuertemente, la iglesia tiene que orar. Los padres tienen que comenzar a instruir sus niños en el temor de Dios, que Dios sea cuidando. Muchos niños en estos días son robados, ¿verdad? Mayormente cuando se acerca octubre, que hay muchas celebraciones diabólicas. Esos niños son robados, muchos de esos niños son descuartizados y se les extirpan órganos para ser vendidos. Y es una situación bien dolorosa. Bien dolorosa para los que aman los niños. Así que desde este lugar, Visión de Águila, oramos por la niñez de República Dominicana, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que sea Dios tomando el dominio y el control de los niños, que sea el Padre glorificándose, que sea el Señor obrando en sus vidas, porque esto es algo fuerte, esto es una ola que se ha desatado desde el infierno, y reprendemos en el nombre de Jesús, cubrimos nuestros hijos, cubrimos nuestra familia, cubrimos las niñas, cubrimos los niños. Muchos niños también son puestos a malos ejemplos, donde son adoptados por homosexuales, y esos niños comienzan a vivir todas esas frustraciones que esas personas deliran, porque ellos le dan con adoptar niños porque quieren tener hijos, pero entonces esos niños comienzan a ver esa depravación, porque si ellos hacen todas esas cosas en la calle, imagínense en su casa. Si ellos hacen toda esa loquera en los niños, imagínate en la calle, imagínate en la casa donde están esos niños con ellos. Entonces es cuestión de analizar y ver que no anda nada bien lo que está aconteciendo en el mundo con los niños. Tenemos que orar, tenemos que rogar para que sea el Señor tomando el dominio y el control de ellos. Así que la iglesia tiene que ponerse en oración. Tenemos que comenzar realmente a elegir esas personas que sí tienen temor de Dios, que sí pueden trabajar sanamente por esos niños y no que se aprovechan de su inocencia, de sus debilidades, para ellos cometer hechos desastrosos con la vida de esos pobres angelitos. Déjame decirles que la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Hay que ser como un niño, que de la boca de los que maman, de los niños y de los que maman, fundó Dios la fortaleza. Y el mismo Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, hay herencias para ellos. El que no es como un niño no puede heredar al reino de los cielos. Y a Satanás le duele esa realidad. Por eso es que busca herirlo, maltratarlo. Cuando Satanás hiere a un niño, está hiriendo generaciones. Está hiriendo generaciones. Porque esos niños, cuando crecen con esas heridas, con esas laceraciones que le causan, así mismo será su diario vivir, su vida. Yo he escuchado muchos homosexuales hablar de lo difícil que fue su niñez, y que eso que lo ha llevado a ellos tomar esas malas decisiones que hoy en día lo han conllevado a andar en esos caminos errados. Niños que son abusados por tíos, por hermanos, por primos, personas cercanas de que uno muchas veces confía, y el diablo agarra, lo usa para meter en su mente maldad y cometer esos hechos. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que orar a Dios para que proteja a esos niños, que el enemigo no pueda tocarlo, que el enemigo no pueda hacer de la suya con ellos. Hay que cubrirlo con la sangre de Cristo, porque cuando esos muchachos son marcados, aún siendo adultos, andan con esas heridas sangrándole, esas frustraciones que no le permiten vivir una vida normal como todo el mundo, no le permite fluir normalmente. Hay muchos adultos por ahí
que posiblemente tengan muchas barbas y parezcan rudos, pero al final, en lo más profundo, tienen heridas que lo ponen a llorar como niños, no le permiten vivir una vida feliz, no le permiten tener paz por todas esas laceraciones que se le causaron cuando eran pequeños. Entonces, eso es lo que Satanás quiere, esas son las estrategias que él utiliza para marcar generaciones, sembrar el odio, el rencor, sembrar la depresión. Muchas de esas personas que hoy en día cometen esos hechos que estamos viendo, vienen con frustraciones desde niños, con problemas psicológicos. Y hoy en día se habla de la salud mental, que es un factor muy importante en el ser humano, sí. Muchas personas no tienen paz, muchas personas viven en depresión, en angustia. Puede que tengan dinero, puede que tengan belleza, puede que hagan lo que ellos le den gana porque tienen las facilidades, pero aún así tienen ese vacío, esa tristeza, esas frustraciones que no le deja vivir una vida normal, aunque aparentemente lo son. Porque hay mucha gente por ahí que viven de apariencia. Tienen una apariencia de que todo está bien, señores, pero mire, la gente más sangrientos son los que más se disfrazan de normales. Yo por eso no permito que nada ni nadie quiera cambiar o quitar la paz que yo tengo en Dios. Porque hay personas que buscan incidir hasta en tus pensamientos y te quieren poner... Mira, hay muchos cristianos por ahí que tienen frustración, eso es terrible. Porque de momento en la iglesia los mensajes que predican es que él está descarriado, pero la persona no ha profesado con su boca que se descarrió. Y los hermanos le caen encima que sí que está descarriado por un error. Porque de momento está usando un pantalón todavía y no lo ha dejado. Porque tiene un arete. Porque tiene un novio que a ellos no le caen bien. O un esposo. Porque tienen un trabajo que posiblemente no es de cristiano. Y todas esos comentarios, esas críticas, todo ese pueblo encima de ellos, lo que le causa que esas personas se mantengan, señores, bajo una frustración. Hay muchos cristianos por ahí llorando fuertemente porque la iglesia se le han levantado fuertemente, diciendo cosas de ellos que posiblemente no son. Hasta ahí se ve cómo el enemigo busca marcar a la persona en las mismas iglesias. Porque el pastor dice que ese no es el esposo, que ese no es el novio, que ese no es el trabajo, que faltó a la iglesia, que si se está descarriando por eso, señores. Y son tantas frustraciones que la gente a veces viene a la iglesia para ser descargado de todas esas fatigas, cansancio, problemas. Y en la iglesia muchas veces se sienten con más carga. Porque el sistema mundano, porque eso no es de Dios, lo que le añade carga. Jesús dijo, llevad mi carga, que es ligera, y mi yugo es fácil. Pero hay gente que tú le hablas del evangelio como algo fácil, te dicen fácil. Fácil, esto es lo más difícil que yo he visto en mi vida. O sea, es una contradicción a lo que el mismo Jesús dijo. Lo que pasa es que es difícil cuando tú andas llevando carga de todo el mundo. Cuando tú estás pendiente a todo lo que hablan de ti. Y tú no aprendes a vivir una vida en comunión con Dios. Que sea lo que Él diga de ti, no lo que dice otro. Oh, pero si yo me llevara de todo lo que han hablado de mí, lo que han dicho, ¿tú crees que yo estuviera aquí todavía firme? Hace rato que yo estuviera cumpliendo con los argumentos de otros. Porque hay gente, miren, hay gente que son tan débiles que cuando se le acusan de algo mintiendo, ellos fortalecen esa mentira de la persona cuando se descarrían y hacen aquello que en otro tiempo le acusaban que era mentira. O sea, tú estás llamado a practicar lo contrario a lo que dicen de ti. Por ejemplo, si de mí dicen que estoy descarriado, yo estoy llamado cada día a cuidarme más y a mantenerme firme en Dios. Que no me importe lo que digan, sino lo que yo entiendo que es mi vida en relación con Dios. Y que yo sé a quién le sirvo y en la posición que estoy. ¿Tú crees que alguien puede ponerme en mi mente a mí que estoy descarriado? Nadie. Usted puede decir lo que usted quiera.
Pero a mí nadie me puede poner ese chiste que yo esté descarriado, cuando mi boca no ha profesado eso. Oh, pero ¿y qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Oye lo poderoso que es una confesión de tu boca. Entonces tú crees que alguien, porque diga de que tú estás descarriado, porque alguien diga que tú estás descarriado, ¿tú crees que eso tiene el suficiente poder para provocar que tu nombre sea quitado del libro de la vida? Eso es en una mente débil que cabe. Si tú no profesas con tu boca que tú estás descarriado, no importa lo que diga quien diga, aún tú te estés arrastrando y estés débil en la fe, aún así, óyeme bien lo que te voy a decir, aún así, tú no estás descarriado, mi hermano que me está viendo, mi hermana que me está viendo en este momento. Diga de mentiras del diablo, mientras mi boca no profese que niego a Cristo, nadie puede poner en mi mente que yo estoy descarriado, aunque me encuentre en debilidades. Porque yo le voy a hacer una pregunta aquí a todo el que me está viendo. ¿Quién aquí es fuerte? Aquí nadie es fuerte. Diga el débil, fuerte soy, pero en Cristo Jesús. Pero aquí no hay ningún fuerte. El único fuerte es Dios, ni Omega es fuerte, como andan diciendo por ahí. Porque ni siquiera el nombre de Omega le pertenece. Porque la Biblia dice que el Alfa y el Omega es quien, Jehová Dios de los ejércitos. Y el fuerte. O sea, esos nombres atributivos que tiene ese artista, lamentablemente es una falacia que él tiene. Porque hace un tiempo, donde él estaba en la Victoria, pidiendo cacao, llorando, rogando, lamentándose porque se humilló, lo humillaron. El mismo Dios lo humilló y mostró al mundo y a él mismo que él no es fuerte en nada, que él no es el Omega nada. Lo que pasa es que el humano se cree todas las cosas. Entonces el fuerte Dios es el único que es capaz de mover esto que él hizo, creó en 7 días, en 6 días. Es capaz de en un minuto, en un segundo, en fracciones de segundo, exterminarlo nuevamente, tomarlo con su mano. Él es capaz de hacer todas esas cosas porque Él es el verdadero fuerte. Él es el verdadero grande. Él es el verdadero gran yo soy. Pero después ningún grande, aparentemente a la vista del hombre, es tan fuerte como Él. Usted puede ser rey de España, el rey de Babilonia, el rey de quien sea, de donde sea. Y aquí el más grande Dios. Él es quien tiene la palabra de qué hacer, cuándo hacerlo. Nabucodonosor, ¿quién había más grande que el rey Nabucodonosor? Y el Señor lo puso a comer hierbas con los animales. Permitió que le crecieran las uñas como la bestia de los campos. Y lo humilló para que reconociera a él que el único grande y poderoso se llama Jehová Dios de los ejércitos. El único que tiene el poder y la autoridad y el dominio de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Usted no ve que en la toma de posición o de posesión del presidente, de que el rey de España, creo que vino con un traje gris, cuando todos estaban llamados, el protocolo era que lo tuvieran blanco, porque él le dice que el rey vino así, vestido como él quiso. De que yo soy, a mí es que hay que aceptarme lo que yo quiera. Está bien. Pero entonces si Dios quiere, mira, agarra a ese y lo vuelve un nada. Porque el verdadero gran yo soy se llama Jehová Dios de los ejércitos. Aquí no hay grande. Aquí no hay nadie que esté por encima de Él. Entonces a Él es que tenemos que estar siempre humillados, pedirle que sea cubriéndonos, guardándonos, que sea guiando nuestros pasos. Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No hay almas, no hay seguridad que pueda impedir que cuando la muerte quiera llegar a un individuo, sea impedido. El único es Dios. Usted no vio que a Trump le apuntaron de que un tal francotirador para quitarle la vida, pero ¿qué dijo el Señor? Todavía. Y en fracción de segundo, por un movimiento, hubo un
un desvío de la bala o de las balas. Y eso impidió de que Trump hoy en día tuviera un mes y pico de muerto. Esas son las obras de Dios. Así es como Dios obra, que no es cuando el hombre diga. Usted puede ser el mejor francotirador y apuntar a cualquier individuo al pecho, y si Dios dice que no, no hay manera de que usted pueda lograr su objetivo. Entonces, bajo esas coberturas, bajo esa protección es que tenemos que estar guardados. No hay manera que otra cosa pueda garantizarte salvación y vida. No hay manera, mi amigo y mi hermano que me está viendo ahora y me está escuchando. El único que te puede guardar, te puede proteger, te puede mantener seguro y confiado es Jehová, Dios de los ejércitos. Después no hay ninguna otra fuerza que te pueda mantener seguro. Porque el enemigo hace lo que él quiera con aquellos que no están bajo la protección del Padre. Entonces, tenemos que mantenernos en oración, poner en la mano de Dios todos nuestros proyectos, todo lo que queramos hacer, donde queramos ir. Dios tiene que ser nuestra guía, mi amigo. Pon a Dios como tu brújula, como tu brújula, como tu guía. Y cuando nosotros como dominicanos tengamos a Dios como el centro, vamos a ver menos acontecimientos como lo que hoy en día hemos visto. Señores, estar fuera de la protección de Dios es estar en desgracia, es estar a la merced del enemigo. Estar fuera de la protección o la cobertura de Dios es mantenernos en un estado de desprotección. No hay garantía alguna que te pueda mantener vivo o seguro si no es la mano y la protección de Dios. Usted puede tener 100 guardaespaldas. Juancito, ¿por cuántos guardaespaldas no tenía? ¿Y dónde murió? En su misma oficina. Que son las cuestionantes que se hace mucha gente. ¿Cómo una persona con tanto guardaespaldas, con tanta seguridad, entonces de que muere de esa manera? La muerte tocó su puerta y agarró a alguien cercano, porque el enemigo siempre va a utilizar personas cercanas para hacerte daño. No es que nosotros vivamos una vida desconfiada ya de que por todos esos acontecimientos y que no creamos en nadie, que veamos a todo el mundo con prejuicio. No estamos llamados tampoco a vivir esa vida tan prejuiciosa. Pero sí es entender que el único que te puede garantizar protección se llama Jehová. Se llama Jesucristo de Nazaret. Que en él es que tú tienes que estar seguro y confiado. Oh, pero David dijo, caerán a mi lado 1010,000 más a ti. Oye, caerán a tu lado 1010,000 más a ti no llegarán. Está hablando alguien que lo persiguió el rey. Lo persiguieron sus hermanos. Lo persiguieron su familia. Lo persiguieron las personas que él más amaba, lo persiguieron y lo querían hasta matar. Sus hijos lo querían matar. Y él, porque en un momento, Saúl, el rey de Israel, le tiró una lanza a una velocidad que David, si David no hace así y se voltea de lado, lo traspasa con la pared. ¿Pero usted cree que fue la habilidad de David? No, era la protección de Dios que estaba sobre él. Y que no permitió que esa lanza lo atravesara. Que David mató de que 1000 con una quijada de burro. No era la quijada de burro, no era la fuerza de David. Era que Dios estaba con él. Que David mató un oso, un león, que le desgarraba la quijada. No era la fuerza de David, era que Dios estaba con él, dice la palabra. Dice la Biblia. Y David crecía en gracia y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. En gracia delante de Dios y delante de los hombres, dice la Biblia. Porque tenía la protección de Dios. No lo mataron a David. Nadie pudo lograr ese objetivo. Es tan así que David vivió hasta dentro de sus enemigos. El rey Laquís. En un momento lo están persiguiendo su misma familia, sus mismos compueblanos israelitas. Y David tuvo que esconderse donde los
filisteos que eran sus enemigos acérrimos, no querían saber de él, porque David causaba estrago a esa nación. Y David tenía tanto la protección de Dios que se fue a esconder dentro de sus propios enemigos y nadie le puso la mano. Más bien encontró gracia delante del rey, que el rey lo puso como uno de sus más fieles. Óyeme, el rey, que en otro tiempo era su enemigo, lo puso como uno de los más fieles. Y era David, no era la gracia que estaba con David, era la protección que David tenía, que le permitió que muriera de años, lleno de días, y que nadie pudiera, ¿verdad?, y que quitarle la vida, aunque tenía tantos enemigos. Tú podrás tener muchos enemigos ahí afuera en el mundo. Quizás podrás tener tu familia de enemigos. Quién sabe, tus vecinos. Pero si tú tienes la gracia de Dios, no importa. Tú verás morir todo lo que procuran tu muerte. Y tú pasarás hacia adelante y verás la gloria de Dios. Cuando Jesús lo habían perseguido para matarlo en su niñez, la Biblia dice que el Señor le reveló a su madre y a su padre que fueran a Egipto. Oye, Egipto. Y allá estuvo Jesús hasta que murieron todos los que procuraban su muerte, dice la Biblia. Aleluya. Cuando tú estás bajo la protección de Dios, si Dios tiene que permitir que todos los que quieran verte morir o que procuran tu muerte, mueran ellos primero, eso va a ser Dios. Y luego te va a decir, ven, regresa al lugar donde tú estabas, porque murieron todos los que procuraban tu muerte. Al nombre de Cristo sea la gloria. Así que te tengo esta palabra, amigo que me está viendo y hermano. Van a morir todos los que procuran tu muerte, pero tú verás la gloria de Dios cuando tú estás afianzado, protegido, con esa cobertura que Dios te da. Nadie podrá hacerte frente. Nadie podrá quitarte de en medio. Nadie podrá tocar los tuyos. Ni tus hijos, ni tus nietos, ni tu familia. Métete debajo de esa cobertura, debajo de esa protección. Hay desafíos que nosotros tenemos que hacer a las tinieblas y decirle que nadie podrá tocar aquello que Dios nos ha entregado y que nos pertenece. Ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestra familia. Ellos verán la gloria de Dios, verán la protección de Dios. Y a veces Dios no lo hace tanto por ellos. No es por ellos, es por ti. ¿O usted cree que la promesa que se le hizo a Abraham se confirmó con Jacob y Isaac porque Jacob y Isaac eran buenos? No, fue que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa se rectificó con sus hijos. A Rahab, la ramera, Dios, se le hizo una promesa y su familia, su descendencia, vieron el cumplimiento. ¿Cuál fue? Que cuando fueron a matar a todos los de Jericó, ni ella ni sus hijos fueron tocados. Que eso tiene una connotación espiritual. Eso pasa cuando Dios te hace una promesa a ti. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios y tú también metes bajo esa cobertura a tu familia. No importa cómo esté el mundo, tu familia verá la gloria de Dios. Tu familia verá la protección de Dios. Tu familia verá cómo Dios va a obrar en medio de cualquier circunstancia. Porque no es que tú vas a ver, no es que no vas a ver levantamientos. Yo he visto levantamientos fuertes en mi familia, situaciones peligrosas, difíciles. Pero aún así, la confianza de que Dios me ha dado una palabra de protección para ellos me mantiene tranquilo. Y de que yo veré su promesa manifestarse en todos ellos. Esa es la garantía que nos da vivir bajo esa cobertura de Dios. Tú estás descansado, tú no tienes temor a la mala noticia. Como dice la Biblia, que no tendrá temor a las malas noticias. Que ni plaga ni el mal tocará tu morada, sino que tú verás la gloria de Dios. Hay gente por ahí que le atormenta aún el deseo de mucha gente en contra de ellos. Y ellos solo te mantienen atormentados. Mira que estas personas me odian, no quieren saber de mí, me desean mal. Todas esas cosas le causan molestia a los que están fuera de la protección de Dios. A los que están bajo la cobertura de Dios no le atemorece nada de esas cosas. No le da temor. Porque ¿qué dice la Biblia en el libro de Isaías? Que ninguna lengua que se levante en contra tuya va a prosperar. Que Dios condenará la lengua que se levante en contra tuyas. Y el Señor dice, Él le dijo a Abraham que maldito será el que te maldiga y bendito el que te bendiga.
O sea, cuando Dios ya te ha bendecido, no hay manera de que ninguna maldición pueda traspasar los límites. Ya Dios te bendijo. Ya nadie puede maldecirte. Si Dios dijo que tú eres bendito, que tu familia es bendita, si Dios dijo que tu familia va a ver la gloria de Dios, no hay manera de que otro pensamiento, un levantamiento, una brujería, un hechizo pueda de que traspasar esos límites que Dios estableció. Hay personas por ahí de que se le hizo brujería y tú lo ves que está en un estado, hermano, demasiado paupérrimo. Esas personas están en ese estado porque están fuera de la protección de Dios. El que está bajo la protección de Dios, mire, pueden ir a dónde. Pueden hablar con el mismo Satanás, que el Señor los reprenda, en contra de ellos para que le haga algo, y no podrán ver el cumplimiento. Porque los que están bajo la protección de Dios tienen un sello especial. Tienen una marca que dice propiedad de Cristo, que nadie le puede tocar. Nada le puede hacer daño. Eso es mentira del diablo. El diablo busca debilitar muchas mentes, creyendo que el mal le puede alcanzar como le alcanza a todo el mundo. Y hay cristianos que por cosas que le han pasado han llegado a entender de que tienen que sufrir todas las cosas que sufre el mundo. Y no, mi hermano. Hay un tipo de gente que lo van a vivir, pero hay otros que entienden el poder y la autoridad que tienen la promesa que Dios ha hecho, que esas palabras son el escudo para ellos mantenerse protegidos. La palabra de Dios no miente. Hay gente que se le ha bajado el pulso en lo espiritual porque creen que, ay, pero es que le pasa lo mismo. Yo he visto cristianos pasando lo mismo que el impío, cristianos pasando lo mismo que el malo. Señores, hay un tipo de persona que como que se acomoda a esos acontecimientos, se humaniza. Ahora hay otro tipo de creyente que sabe que la palabra que Dios dice tienen firmeza, son verdaderas, son poderosas, y se aferran a esa palabra y no hay manera de que el enemigo pueda atravesar esos límites. Oh, pero si la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo y muera bajo la sombra del Omnipotente está protegido, ¿usted cree que yo puedo creer otra cosa contraria a esa? Nadie me puede hacer entender otra cosa contraria. Si la Biblia dice que esa cobertura me protege y me guarda, yo ando seguro. Yo no ando con miedo en ningún lado. Yo he ido a lugares, a países que me han dicho, mira, por ahí han matado cristianos y yo me he metido por ahí. Bueno, si el Señor lo permite, allá Él, pero si Él me envió, no es verdad que yo voy a ver muerte aquí. ¿Quién ha dicho eso? Que si el Señor me dijo, ve, que yo voy a venir y que en un ataúd de un país. O si el Señor me dice, camina por tal lugar, que yo me voy a morir. No hay manera. Oye, el Señor no le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. ¿Y qué se levantó en medio de esa palabra? Como para contradecir. Dice la Biblia que se levantó un fuerte viento recio que golpeaba la barca y la sacudía de un lugar a otro. Aparentaba que se iba a hundir la barca. Y una ola inmensa que la quería como cubrir, pero no había manera de que eso aconteciera. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Crucemos al otro lado. ¿Y usted cree que el enemigo puede contradecir la palabra de Dios? ¿Usted cree que Satanás puede armar un plan contrario al que ya Dios armó? Si el Señor dijo crucemos al otro lado, era porque del otro lado iba a haber bonanza. Ellos iban a ver la gloria de Dios manifestarse. No hay manera que esa barca se hunda. Y no estaba el maestro ahí. Y Jesús nos dijo que cruzaran al otro lado. Entonces, es cuestión de tú entender la autoridad de la palabra de quien te la dio. Por ejemplo, hay personas que vimos por mucho tiempo tener un carnet de un coronel o de un general o de un teniente. ¿Ustedes no vieron esa experiencia, Manauri? Gente que un coronel le daba un carnet y esa persona lo paraba una patrulla y le decía, ¿tú sabes quién soy yo? Y con un alarde y una cosa, ¿tú sabes quién soy yo para tú estarme deteniendo así? Y cuando iban, tú sabes, decían, identifícate quién tú eres, le sacaban un carnet de un coronel o de un capitán. Mira, ese carnet me lo dio un capitán. Y habían gente de esa que hasta la dejaban pasar. Porque decían, no, espérate, fue un coronel que le dio ese carnet. O que le dio esa tarjetica. Entonces, si ellos con una tarjetica o un carnet sienten esa confianza, esa protección y esa autoridad, imagínate alguien que tenga una palabra de Dios gravitando en ellos. Que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Si Dios te dijo a ti que no morirás, mire,
aún hayas muerto, te vas a levantar del sepulcro donde estás sepultado. Si no, pregúntale a muchos que cuando Jesús resucitó también resucitaron. Y dice que le fueron entregados a su familia, porque estaban aguardados por un tiempo hasta que se cumpliera lo que Dios había establecido. Si no, pregúntaselo a Lázaro, que Jesús le dijo a su hermana, Lázaro no está muerto, sino que duerme. Y se paró frente al sepulcro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, estando atado de pie a cabeza, salió del sepulcro y se le fue entregado a su familia. Si no, pregúntale al joven que había muerto, el hijo de la viuda de Naín, que había muerto y ya iban a sepultarlo. Y Jesús le dijo a la mujer que iba a hacer un milagro en ella. Y le resucitó el muchacho y le dijo, incorpórate. Y el muchacho se levantó del ataúd. Y su mujer y su madre, que había perdido a su esposo anteriormente, pudo ver a ese muchacho resucitado. Es que la palabra de Dios tiene autoridad. Y yo creo que si nosotros nos metemos bajo esa protección que tiene consigo la palabra de Dios, no hay manera que Satanás nos pueda tocar. Es que no hay manera que el enemigo pueda hacer lo que él quiere en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con los tuyos. Si tú tienes esa palabra de Dios en tu vida como escudo, como protección, no hay manera que el enemigo pueda hacer lo que él quiera. Todo está sometido bajo la voluntad y el propósito de Dios, simple y sencillamente. Entonces yo creo que es a la palabra de Dios que tenemos que someternos a ese nivel para que entendamos la profundidad de lo que hoy en día se está viviendo. Es que hay gente que anda sin protección. Y cuando hablo de protección no es ni guardia de seguridad, ni un escudo. Es la protección de Dios que trae consigo la palabra. Esa palabra está por encima de cualquier cosa. La Biblia, hubo alguien, yo creo que la reina Isabel fue que dijo que ella le teme más a un hombre de rodillas que a un ejército armado. Oiga, le dijo eso. ¿Por qué? Porque ella sabe que una persona bajo la protección de Dios no hay manera que puedan hacerle frente. No hay manera. Entonces, mi amigo, mi hermano que me está viendo y me está escuchando, si tú quieres vivir una vida bajo la protección de Dios, para que lo que está aconteciendo al mundo no toque tu casa, métete ahí. Cúbrete con la sangre de Cristo. No te conformes a entender, ay, pero que yo he visto cristianos que le han pasado muchas cosas. No, mi hermano, no te acomodes esos acontecimientos. No te acomodes, que esas no son cosas que es para un hijo de Dios pasarle en esta tierra. Y usted dirá, pero es que somos inmortales. No, hay muchas cosas que obviamente, como por ejemplo ver muerte, que nosotros no atribuimos eso a la muerte, porque la muerte es un espíritu. Si no duermen, los hijos de Dios duermen. Ya la muerte no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Sino que estamos sometidos al propósito de Dios. Y Él tiene la manera de cómo hacerlo. Aún Eliseo haciendo milagros murió de una muerte. Dice, murió de la muerte que murió. No describe cuál muerte. Perdón, de la enfermedad con que murió. No describe de qué enfermedad, pero todo eso fue propósito de Dios. O sea, todo lo que tenga que ver con propósito de Dios está alejado de lo que es la voluntad de Satanás en contra de tu vida. Óyeme bien lo que te dije. Todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios está alejado de lo que es la voluntad de Satanás en contra de tu vida. Si el propósito de Dios es que tú mueras aún de una bala perdida, bueno, ¿me está entendiendo? Es una cosa diferente a que Satanás diga, me lo voy a llevar hoy, o la muerte. Son cosas totalmente diferentes. Porque la voluntad de Dios está por encima de aún del deseo de Satanás y de tu pensamiento. Por eso la Biblia dice que el pensamiento de Dios es más profundo que nuestro pensamiento y sus caminos son más rectos que vuestros caminos. Él es quien sabe, Él es quien tiene en sus manos el poder para hacer lo que Él quiera con tu vida. Ahora, cuando tú estás bajo la protección de Dios, Satanás no puede hacer lo que Él quiera contigo. Si no, pregúntaselo a Job, ya para terminar. Que mientras Job mantenía esa protección de Dios, la Biblia dice que en un momento le pregunta el Señor a Satanás, ¿por dónde anda? Y dice Satanás, de rodear la tierra. Y le dice el Señor, ¿y no ha considerado a mi siervo Job temeroso, justo, perfecto, delante de mí? Y dice él, claro, he visto que tiene protección, he visto que está protegido, tiene cobertura. Y le dice él, quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te va a negar. Hizo el Señor y le quitó todo a Job.
Y le dice, mira, tócalo. Toca todo lo que tiene, pero no le ponga la mano, le dijo el Señor. Quítale todo lo que él tiene, riqueza y todo, pero cuidado si le pone la mano. Después le hace Satanás una propuesta al Señor. Dice, piel por piel y te negará. El Señor le dijo, aún toca su piel. Dice la Biblia que Job cogió una sarna que tenía que arrancarse con tiesto. Pues Dios le dio la oportunidad a Satanás de que tocara su piel. Para que él vea que aún este cuerpo mortal, muchas veces Dios dice, tócalo porque tú veas que no me va a negar. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y si tú estás bajo esa protección de Dios, Satanás llega hasta donde Dios le pone límites. Así que mi amigo y mi hermano que me está escuchando, cúbrete con la sangre de Cristo. Cubre tu familia, cubre a tus hijos, que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Y hay de aquel, dice la Biblia que el primer ay pasó. He aquí hay otro ay, que la tierra va a sufrir, que será terrible. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en el día de hoy. Que la paz de Dios sea contigo y sobre tu familia. Y que tú puedas entender esta palabra que hemos declarado hoy a favor de tu vida. Así que nos vemos el próximo sábado. Shalom.